Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos con Buenos Aires para seguir conversando con Daniel Firmus a propósito de este tema de las Malvinas. Usted lo ha aclarado en la última parte muy explícitamente sobre el significado que tiene para Gran Bretaña, evidentemente, las Islas Malvinas, pero le pregunto en cambio del otro lado. ¿Cuál es el significado que tiene y cuál es la razón de la creación de esta Secretaría de las Malvinas para el gobierno argentino? Bueno, la Secretaría tiene que ver, la creación de la Secretaría, la recreación, en realidad ya existió esta Secretaría durante los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner. El gobierno de Mauricio Macri la degradó, pero nuevamente el gobierno de Alberto Fernández la ha colocado en un lugar central de la política exterior argentina, y el objetivo principal tiene que ver con tres temas sustantivos. El primer tema, como hablábamos recién, es la presencia de Argentina en los organismos multilaterales y en las relaciones bilaterales. Es decir, Argentina permanentemente en todas las organizaciones multilaterales está planteando y consigue la solidaridad de los organismos y de los países respecto de Malvinas. Esto es muy importante porque es el clamor internacional, es el clamor de todos los pueblos del mundo que le dicen que no al colonialismo, el que va a llevar en definitiva a que Reino Unido cambie su mirada. En segundo lugar, la defensa de los recursos naturales. Recién decíamos de que los recursos silvícolas, hidrocarburíferos, de minerales, de biodiversidad, todo el conjunto de recursos que existe ahí en las Islas Malvinas y en los mares que las circundan, están siendo depredados por Reino Unido. Entonces Argentina y esta Secretaría tiene acciones legales que cuenta con el respaldo, por ejemplo, del G77 más China, de la UNASUR, del Mercosur, que han explícitamente planteado que es ilegal la explotación de esos recursos. Hay una resolución de Naciones Unidas, que es la resolución 3149, que dice que ni Reino Unido ni Argentina pueden tomar acciones unilaterales en la región de conflicto. Reino Unido está desconociendo no solo la resolución 2065, que es la que dice que hay que negociar, sino también desconoce la resolución 3149, que es la que dice que no se puede llevar ni siquiera un solo elemento de los recursos naturales sin la autorización argentina, y Reino Unido lo está haciendo. Es la misma resolución, la 3149, que prohíbe también la base militar allí en Malvinas. El Reino Unido mira para otro lado. Y el tercer tema no es un tema menor, es el tema de cómo difundir en la Argentina y en la región la causa Malvinas. Por eso estamos, por supuesto, ahora limitados por el tema de la pandemia en los viajes, pero nosotros hemos recorrido toda América Latina, hemos recorrido el mundo llevando adelante el reclamo argentino, y también hay que pensar que es un reclamo que tiene 188 años. ¿En qué año Reino Unido invadió y usurpó las Islas Malvinas? En el año 1833, cuando incluso Argentina ya era un país independiente y no había ningún conflicto con Reino Unido. Reino Unido, para controlar la pesca, pensamos que en el año 1833, hace tiempo ya de eso, pero la mitad de la iluminación de Londres se producía a través del aceite que se llevaba de las ballenas y de las focas que indiscriminadamente se cazaban allí en el sur. Ese fue el origen de la usurpación británica, y en este sentido Argentina desde ese momento transmite de generación en generación. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, ¿dónde un argentino sabe, conoce, aprende que las Malvinas son argentinas, aparte de verlas en el mapa ahí nomás de nuestra costa? Bueno, en la escuela principalmente. Dicho sea de paso, voy a contar una pequeña historia. Mi escuela primaria es la Escuela República del Ecuador, así que yo desde muy chiquitito aprendí a amar al Ecuador. Desde muy chiquitito aprendí el himno de Ecuador, aprendí las canciones de Ecuador, la geografía de Ecuador, y estudiantes de nuestra escuela pública, en la época de Perón se habían hecho escuelas con los nombres de América Latina, que tenían un lazo enorme con cada uno de los países, así que nosotros aprendimos la realidad latinoamericana en nuestras escuelas, y también aprendimos generación tras generación que las Malvinas son argentinas. No hay otro pueblo en el mundo que después de 188 años, ¿cuántas generaciones?, se siga planteando con tanta fuerza. Y también lo hacemos porque es un homenaje a los soldados argentinos que en el año 1982, con una dictadura militar, nunca la democracia hubiera empuñado las armas, nunca la democracia hubiera ido a un conflicto bélico,
pero la dictadura militar, desesperada porque el pueblo argentino la quería desalojar, intentó a través de una intervención militar donde nuestros soldados pelearon muy valerosamente, más de 640 soldados cayeron en las islas y en la zona de combate, y Argentina tiene también un compromiso con aquellos que dieron la vida por Malvinas. Eso ocurrió un 2 de abril, va a ser la semana que viene, que toda la Argentina se paraliza un día, el día 2 de abril, es un día de homenaje, de conmemoración, de memoria, donde todos los argentinos y argentinas hacemos un alto para recordar a aquellos que tan valerosamente pelearon por la soberanía argentina y que tuvimos, hay que decirlo también, el apoyo y la solidaridad de toda América Latina en aquel momento. Claro que sí, gracias por esta información importante, lo que acaba de mencionar, y la anécdota además nos conmueve mucho porque también efectivamente queremos mucho a Argentina, sabemos perfectamente lo que nos une, lo que nos acerca profundamente al pueblo argentino y en general a la historia. Por eso quería preguntar, usted hablaba y bien que lo menciona en esa dimensión, lo de las Malvinas es una causa que además ha trascendido el tema diplomático, porque efectivamente cuando escucha uno el rock argentino, la música argentina, la literatura argentina y se la lee, evidentemente está como un punto referencial muy importante de su identidad y también en esa lógica de la causa. Siendo una causa y hablando de los jóvenes fallecidos que fueron enviados a esa guerra prácticamente sin pertrecho, sin nada, ¿hasta dónde esto ha sido reivindicado y ha sido objeto también de una causa de reparación con las familias de aquellos jóvenes y con los que quedaron vivos y malheridos de ese malhadado conflicto? Bueno, primero le comento también, ya que estábamos hablando de Ecuador, que, bueno, como usted sabe, yo he sido ministro de Educación, de Ciencia y Tecnología en la Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner, fui su ministro en esta área. Firmamos muchos convenios con Ecuador de intercambio de estudiantes, de intercambio de investigación científica y de un trabajo muy estrecho. Fue un momento, en aquel entonces Correa que era el presidente de Ecuador, de intercambios muy profundos, muy importantes entre los dos países, y realmente se pudo avanzar y esos convenios siguieron vigentes durante todos estos años. Algunos de ellos se están efectivizando todavía hoy, lo cual nos parece muy importante. Volviendo al tema de los soldados y de los compromisos, hay que decir que durante 35 años después de la guerra, 122 soldados argentinos que habían caído en Malvinas nunca pudieron ser identificados. La verdad que ha sido un hecho desgraciado, no solo la caída, el fallecimiento, la muerte de los soldados en combate, sino que también se impidió durante mucho tiempo que se pueda identificar los soldados que están en el cementerio de Darwin. En el año 2012 nosotros comenzamos un proceso con la Cruz Roja Internacional a pedido argentino, donde junto con Reino Unido y junto con el equipo argentino de antropología forense, y la verdad que en una actuación enorme y muy destacada de la Cruz Roja, logramos ya en el año 2017 y 2018 poder identificar 115 de los 122 soldados que están en el cementerio de Darwin en Malvinas. Todavía nos quedaron algunos casos pendientes y la semana pasada con Reino Unido firmamos un acuerdo humanitario en Ginebra con el auspicio de la Cruz Roja para poder avanzar todavía sobre algunos casos que nos quedan pendientes. Así que ese es un compromiso que también el gobierno argentino, que el pueblo argentino asumió con los familiares de quienes cayeron en Malvinas y que lo viene cumpliendo, y por suerte, aunque tardíamente, porque ya han pasado 39 años del conflicto bélico, se avanza en un proceso para esa identificación. Al mismo tiempo, Argentina, por supuesto, y el pueblo abraza a quienes combatieron. Pensemos que muchos de esos jóvenes volvieron al continente y llevan sobre sus cuerpos, llevan sobre sus mentes las huellas de haber participado y el orgullo de haber participado en aquel momento del combate. Pero, insisto, Argentina tiene esa memoria, tiene ese homenaje, tiene ese recuerdo, que tiene un día específico, que es la semana próxima, que es el 2 de abril, pero Argentina, el principal compromiso que asume con esos soldados, el principal compromiso que asume con las madres, con los familiares, es que nunca más tiene que derramarse sangre por esta o por cualquier otra causa, que siempre el camino tiene que ser el camino de la paz, de la diplomacia, y que confiamos que la solidaridad de Ecuador, la solidaridad de los países de América Latina y de todo el mundo
va a hacer que en algún momento Reino Unido converse con nosotros. Gracias, Daniel. Muy importante la información que usted nos acaba de transmitir y evidentemente la causa de las Malvinas, como usted lo ha mencionado, que además constituye un símbolo de dignidad y soberanía para América Latina, seguirá latente, presente en nuestro continente y en particular para los argentinos. Por supuesto, estaremos aquí atentos a que todas las actividades, gestiones y tareas diplomáticas y políticas que se desarrollan alrededor del tema den como resultado la recuperación de ese importante espacio de Argentina, que es de los argentinos y para los argentinos, y en consecuencia también para América Latina. Y también lanzar el mensaje necesario, acabar con el colonialismo, dejar atrás esa etapa pérfida, dolorosa, sangrienta y de usurpación que cometieron las grandes potencias en nuestro planeta. Nos despedimos. Gracias a Daniel, le mandamos un abrazo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.